tiempo Kairos. Hay mucho que enseñar acerca de lo que es el tiempo Kairos. Y vamos a la escritura, 2 capítulo 6, versículo número 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice así: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Siéntense, por favor. Hablar del tiempo Kairos es hablar de el tiempo que alcanzó su plenitud o alcanzó su maduración. Hablar del tiempo Kairos no es hablar de lo cronológico, porque el Kairos no se puede contar. Mientras el Cronos, la unidad de medida para el Cronos es el segundo, el Kairos no tiene unidad de medida, pero opera en las tres dimensiones en las que humanamente nosotros operamos, que es el pasado, el presente y el futuro. El Kairos irrumpe en la historia, el tiempo Kairos irrumpe en la historia para nosotros en la era de Cristo hace 2000 años. El Kairos se encarnó, el Kairos muere y el Kairos resucita. Así que cuando hablamos del tiempo nosotros, resulta que el tiempo no es algo subjetivo, sino que el tiempo, vamos a ver conforme a la Escritura en un momento dado de la enseñanza, que el tiempo se convierte en una criatura, se convierte en una persona. Cuando hablamos del tiempo Kairos, según cuando iniciamos San Marcos capítulo 1, versículo 15, aprendimos de que el tiempo fue llenado, alcanzó su plenitud, se encarnó, ¿sí? Este tiempo, y comenzó el principio, pero también quedó establecido el final de todas las cosas. Entonces, cuando leemos a San Pablo, dice estas palabras, ahora en tiempo aceptable. Y 2 veces se repite el tiempo aceptable. Esta palabra tiempo no es cronos, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no te está diciendo, si lo manejamos como tiempo cronos, es como decirte, es ahora, en este instante, en este momento, que tú tienes que oír a Dios y que tienes que aceptar al Señor como Salvador. Es decir, ahorita a las 11:58 de la mañana tienes que tomar la decisión de oír y de aceptar al Señor en tu corazón. Eso es en tiempo cronos. Pero cuando Pablo está hablando de un tiempo Kairos. Y este tiempo Kairos tiene que ver más con desafío. El tiempo Kairos del Señor es más desafío que cronos. Es algo que no puede esperar. Es algo que llega, se manifiesta y desafía el corazón de los individuos. No es algo que tenga que esperar, como ocurrió cuando llamó a más de un discípulo, lo hizo en 2 ocasiones, y aquellos discípulos que dijeron, no tengo tiempo. Cuando habla de la parábola de las bodas, está mencionando que él invita a la gente y la gente nunca tuvo tiempo. ¿Por qué? Porque vivía en el tiempo cronos. Tengo que ir a trabajar, tengo que estrenar esta yunta que me acabo de comprar, me tengo que casar. Y comenzaron a poner un montón de pretextos para no hacer lo urgente en ese momento. Así que para ellos era importante casarse, para ellos era importante estrenar una yunta de bueyes,
Para ellos sí era importante todo lo que querían desarrollar y hacer en el tiempo Cronos, pero cuando Jesús aparece había una urgencia de predicar el reino, una urgencia de que las ovejas perdidas de Israel vinieran a la salvación, una urgencia de que se cumpliera Isaías, donde los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Había una urgencia. El ministerio de Jesús estaba acelerado. El ministerio de Jesús era trabajar de manera acelerada. Recuerdan que alguna ocasión le dijeron a Jesús: oye, ¿no has comido? Sí, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe la obra que mi Padre me encomendó. ¿Por qué? Porque para él había una urgencia. Porque cuando se entra en el tiempo Kairos, es una urgencia, no es algo que puede esperar, no es algo que tú puedes de alguna manera delimitar o posponer o de alguna otra forma, sí, atrasar, porque el tiempo Kairos no se puede atrasar, ni siquiera el Cronos se atrasa. Ni siquiera el Cronos sigue avanzando y avanzando y avanzando y no lo puedes atrasar, y termina su ciclo del día y vuelve a comenzar, pero no lo puedes atrasar el tiempo. Sí, entonces aquí el apóstol Pablo habla y dice: he aquí en tiempo aceptable, en Kairos favorable. Así que la misión, escúchenme bien, que aquí Pablo está diciendo, la misión no es estratégica. Déjenme hacer la estrategia, déjenme ver cómo voy a trabajar, déjenme ver a ver si ya tomo la decisión por buscar a Cristo, déjenme ver a ver si ya ahora sí comienzo a discipularme, déjenme ver si ahora ya pongo esto a los pies del reino. O sea, no puede ser así. Aquí Pablo no está hablando de algo estratégico, Pablo está hablando de algo más profundo y está diciendo: el tiempo aceptable es ahora, el tiempo se ha inaugurado, vino Cristo hace 30 años, porque Pablo está hablando a los corintios quizá unos 30 o 25 años después, y está diciendo: hace 25 años vino el tiempo aceptable, hace 25 años vino el tiempo favorable, así que no podemos esperar, esto ya va acelerado y ya lleva 25 años. Si Pablo estuviera en este tiempo predicando, él diría lo siguiente: hoy es el tiempo aceptable, ya llevamos 2000 años del tiempo aceptable, ya llevamos 2000 años del tiempo acelerado, y es necesario que todos ustedes se acepten este desafío de mirar a Cristo, de aceptar a Cristo, de obedecer a Cristo, de vivir en orden para Cristo. Eso es lo que diría ahorita Pablo, hablando desde el tiempo Kairos. De esta manera nos estaría diciendo: el tiempo fue inaugurado hace 2000 años, así que no hay retroceso. Esto que también que nos muestra. En tiempo Cronos, diríamos, son 2000 años. Uy, 2000 años, muchísimo tiempo. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando Jesucristo viene, en Apocalipsis le he revelado a Juan, dice: Él es el alfa y es la omega. Y lo dice Jesús: yo soy el alfa y yo soy la omega. Soy el principio y soy el fin. El tiempo Kairos. Les explico, para que podamos entender un poco más. Cuando nosotros hablamos del tiempo Cronos, déjenme ilustrarlo con algunos varones. Venga, tres. Cuando nosotros hablamos del tiempo Cronos, ¿sí? El tiempo Cronos se mide, la unidad de medida del tiempo Cronos son segundos. Pero todo es de manera lineal, y la vida así se mide, de manera lineal y de manera horizontal. Nuestra vida está trazada de manera lineal. A donde quiera que tú vayas, siempre tu caminar va a ser hacia adelante. Sí, vayas al norte, vayas al sur, vayas al este, al oeste, a donde quiera que tú vayas, siempre tu caminar va a ser hacia adelante. Por eso la vida se mide de manera lineal. Cuando hablamos del Cronos, también si nosotros tendemos una línea, prácticamente el día tiene 24 horas. Todo se mide de manera lineal. Y dentro del tiempo Cronos, ¿qué entra? Entra la historia. Cada uno de estos muchachos tiene una historia de vida. A su corta edad, ¿qué edad tienes? 17. ¿Qué edad tienes? 20. ¿Qué edad tienes? 25. Cada uno de ellos tiene una historia de vida que ha formado. Desde 16, 17 años, 20, 25, ellos tienen una historia de vida. Eso entra dentro del Cronos. Número 2,
En estos 17 años se ha enfermado, se ha decaído, se ha desanimado, ha vivido tantas experiencias personales. Cada uno de ellos han vivido diferentes experiencias, desde una tristeza, un dolor, una enfermedad, una escasez, tienen una historia de vida. Eso entra dentro del tiempo Cronos. Sí, todo, ellos estudiaron lo que hayan estudiado, lo que sigan estudiando, entra dentro del tiempo Cronos. ¿Sí? Ellos, por supuesto, tienen dos etapas de su vida, dos esferas o dos ámbitos. Tienen un presente y tienen un pasado. En el tiempo Cronos solamente podemos decir que hay un presente y hay un pasado en el tiempo Cronos. Sí, todo lo que se vive en el presente. Por eso muchos que no creen en Dios hablan de que no hay nada más allá de la vida. Lo notan, la mayoría de la gente dice, hay un presente y hay un pasado, y todo se paga aquí en la tierra. En el tiempo Cronos la mayoría de la gente no ve un futuro, la mayoría de la gente ve un presente, y claro que tiene un pasado porque hay una historia que contar. Así que por eso a ellos les cuesta trabajo creer que hay un futuro. Les cuesta trabajo que hay vida después de la muerte. No pueden creer que haya vida después de la muerte porque ellos viven en el tiempo Cronos, que hay más allá. Aún todavía hasta en la Biblia se describe esta mentalidad del tiempo Cronos, diciendo desde los filósofos, desde un Aristóteles, desde un Platón, que algunos sí creían, desde los epicúreos y estoicos, que unos sí creían vida más allá y otros creían que todo se pagaba en esta tierra. Sí, había un dualismo tremendo, en algunos sí creían vida más allá y que otros no creían en eso. Aún dentro del sectarismo de los fariseos y de los saduceos pasaba lo mismo. Para los saduceos ellos decían, solamente hay un pasado porque nosotros vivimos en la historia y tenemos un pasado que contar, pero también tenemos un presente, y no creían en la resurrección porque ellos no creían que hubiera algo más allá de la vida. Así que esto no es nuevo. El hecho de que mucha gente hoy en día piense o crea que no existe nada después de aquí, que es tu presente, es muy normal, es muy natural, porque vive en el tiempo Cronos. Ahora, ¿qué encierra el tiempo Cronos? El tiempo Cronos encierra todas las actividades de fracaso, de éxito, de mediocridad y de altura en la vida de las personas. Y Salomón lo describe en el libro de Eclesiastés. Él habla en el libro de Eclesiastés, todo lo habla de manera temporal, todo lo habla en tiempo Cronos, Salomón. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su sazón y tiene su tiempo. Tiempo de tener éxito y tiempo de fracasar, tiempo de estar enfermo y tiempo de estar sano, tiempo de estar riendo y tiempo de estar llorando, tiempo de nacer y tiempo de morir, y etcétera. Y todo el capítulo 3 te describe que todo tiene su tiempo, y simplemente el hombre vive y vive como si en esta tierra solo existiera esta tierra y después de aquí ya no existe más. Y luego Salomón más filosóficamente dice, lo mismo le ocurre al animal que al hombre, al polvo, del polvo viene y al polvo tornará. Cronos, eso es Cronos. Todo el libro de Eclesiastés tiene que ver con Cronos. Por eso el hombre debate y lucha en su mente, en sus emociones, acerca de qué hay más allá de la vida. Por eso lo sobrenatural le llaman superstición, a lo sobrenatural le llaman demoníaco, a lo sobrenatural, a lo que ocurre que está fuera de su entorno, de su ámbito, o le llaman demoníaco, o le llaman algo místico, o le llaman algo divino. El asunto es que le tienen que poner algún nombre. Desafortunadamente, sí, la mayoría de la gente todo lo ve desde como brujería, como hechicería, como ocultismo, como satanismo, como algo malo. Y muchos no entienden que hace 2000 años vino la inauguración de un principio y de un final, el alfa y el omega. Dice el Señor, yo soy el primero y soy el último. ¿Y qué inauguró el Señor? Un tiempo diferente al Cronos. Sí, es decir, que ahora, mientras en Cronos solamente hay pasado y hay presente, ahora en Kairos no solamente hay pasado, también hay futuro, pero el presente lo formas tú. Por eso dijo Jesús, yo soy el alfa y el omega. Sí, Señor, tú eres el alfa y el omega, pero entonces, ¿dónde queda el presente? Tú eres el pasado y eres el futuro, pero ¿dónde queda el presente? El presente lo crea cada generación que vive sobre esta tierra. Es decir, que tú eres el presente. Tú eres el presente, lo que vives todos los días, tú eres el presente. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso en el mundo espiritual marca la diferencia. Cuando hay mucha maldad de antemano, eso es lo que marca la diferencia en el presente. Lo que marca la diferencia en el presente es que hay mucho dolor. Entonces, para mucha gente,
el presente es de mucho dolor. Para mucha gente es que hay mucha muerte, hay muchos desaparecidos. Para muchos el presente representa solo muerte, representa solo dolor. Para otros representa solo sufrimiento. Para muchos el presente solo representa corrupción, malos gobiernos, todo es malo, todo es queja, todo es murmuración, todo está de cabeza. Y para todos muchos en el presente no existe Dios, no existe ni diablo, no existe ni Dios, no existe ni cielo ni infierno. Para muchos es esto en el presente. Pero cuando Dios viene hace 2000 años en la persona de Jesucristo y se encarna en Jesucristo, en la encarnación se inaugura lo que vendría a ser conocido como lo que dijo Pablo, el tiempo kairos. Sí, o sea, en tiempo aceptable. El cumplimiento del tiempo. Pasajes como tales revelan que venía un tiempo en el cual se vendría a envolver. ¿Y qué vendría a envolver? Sí, volteate, toma la mano a él, tú quédate en medio, del otro lado. Sí, ¿qué hizo el tiempo kairos? Lo que hace el kairos ahora es, tenemos el tiempo cronos, y lo que hizo el kairos fue envolver el tiempo cronos, sí, y tomar el control y el dominio del tiempo cronos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hizo el kairos fue ahora. Jesucristo vino, encarna y va a la cruz, muere, pero ¿qué creen? No se queda en la tumba, resucita. ¿Y qué creen? No solo resucita, sí, en tiempo y forma como fue profetizado al tercer día, sino que después de 40 días asciende y se sienta en el trono de Dios, sí, para interceder por nosotros desde ahí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una trascendencia. Lo que hace el tiempo cronos, lo que hace el tiempo kairos es venir y envuelve al tiempo cronos. Ahora, Cristo ha vencido la muerte. Esto está dentro del tiempo cronos, pero en el tiempo cronos el hombre no tiene conciencia de la muerte. Por tanto, el hombre piensa que el hombre muere y ahí termina todo. Polvo eres y al polvo tornarás y ya se terminó todo. Pero cuando viene el tiempo kairos, inaugura algo más y dice, Cristo murió físicamente, pero Cristo también resucitó físicamente con un cuerpo glorificado y ascendió a los cielos. ¿Y qué hace el Señor? Inaugura. ¿Qué inaugura? Hay un pasado. Toda la historia del pasado apuntaba hacia que vendría el cumplimiento o la llenura de un tiempo. Es decir, que se estuvo acumulando en el tiempo cronos. Sí, se acumulan los primeros 1000 años. ¿Y qué pasa en los primeros 1000 años? Vive hasta Matusalén. Y esos 1000 años prácticamente fueron 1000 años perdidos. 1000 años de cronos. Porque fueron expulsados del huerto del Edén Adán y Eva, y toda la gente que creció, que nació y que creció, sí, en ese tiempo hasta Matusalén, que fue el que vivió más años, casi 1000 años, esos 1000 años fueron 1000 años perdidos. ¿Están aquí? 1000 años perdidos. Y estos 1000 años perdidos prácticamente el hombre vivió como pudo. El hombre vivió como entendió. El hombre vivió de acuerdo a la revelación que podía alcanzar. Y Dios nos habla de un Set que nace a imagen y semejanza de Adán, o a semejanza o a imagen de Adán. Y luego nos habla de un Enoc que caminó con Dios, 365 años caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Y esos primeros 1000 años son como 1000 años en tiempo cronos que el hombre trató de sobrevivir sobre esta tierra. Algunos obedeciendo y otros no obedeciendo. Eso es lo que ocurrió en el primer milenio. Y de ahí se formó la historia, de ahí se crea la historia en estos 1000 años, y esa historia nos la cuentan a nosotros desde Adán hasta Matusalén, los primeros 1000 años, y nos dicen cómo era este tipo de gente. Y después comienza el segundo milenio. ¿Qué ocurrió en el segundo milenio? Ocurrió de repente que aparece que los hombres se corrompieron, los hombres cayeron en maldad, los hombres se siguieron portando más mal que antes. ¿Y qué ocurre? Dice la palabra de Dios que de repente aparece un Noé. Y ese Noé acepta el desafío de Dios. Ahora noten lo siguiente. Durante los primeros 1000 años fue puro cronos.
Nadie fue tan desafiado a caminar con Dios. Solo los hombres tuvieron que tomar la oportunidad y decir: Enoc, pues yo camino con Dios. ¿Por qué Enoc es tan importante y tan relevante en la Biblia? Porque los primeros 1000 años, entre ellos Enoc y Matusalén, decidieron hacer y caminar en la voluntad de Dios sin que se ejerciera ese kairos que envolvió el cronos, sino que ellos fueron expulsados, y ese milenio fue como un milenio perdido para el hombre. Por eso cuando habla la Biblia de restaurar el milenio, es restaurar lo que el hombre perdió en ese milenio. ¿Están aquí? Por eso el Señor, esos 1000 años desde Adán hasta Matusalén van a ser restaurados en Cristo Jesús, y Él va a reinar 1000 años, porque en 1000 años no hubo quien reinara sobre de ellos, y el hombre tuvo que caminar de acuerdo a su sentir. Desafortunadamente, la Biblia no dice que hablara a Dios en esos 1000 años. Cada vez que yo analizo los primeros 1000 años desde Adán hasta Matusalén, digo: ¿dónde estás hablando, Señor? ¿Dónde? Aquí nada más me dice que no caminó contigo, pero no me dice que tú hablaras con ellos, no me dice que tú estuvieras en una conexión continua con ellos. No hubo kairos, casi todo fue cronos. Después viene en el año 1600 y entonces aparece otra vez la presencia de Dios. ¿Qué vino? Vino un kairos, y el kairos se envolvió al cronos. ¿Y en qué ese kairos, en qué llegó? En Noé. Viene Dios y envuelve a Noé en un tiempo kairos, y lo visita y le dice: construye un arca porque voy a traer la destrucción sobre la faz de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? El tiempo kairos entró en el tiempo cronos y lo envolvió, y fue así como Dios de nueva cuenta aparece y toma control de los tiempos. Y trae un diluvio sobre la faz de la tierra, y trae el diluvio universal, y trae la destrucción sobre todo ser viviente, sea animal o sea hombre, sobre la faz de la tierra, y solo se salvan 8. ¿Y cómo fue que se salvaron? Porque estos hombres del tiempo cronos entraron en un tiempo kairos, y en ese tiempo kairos no fue si querías, si podías, a ver si tú tienes tiempo, no, sino que vino el Señor y desafió a un hombre. El tiempo kairos no viene para, como lo hemos malinterpretado, la gracia. Ay, pues la gracia, de la gracia hemos hecho una desgracia. Porque la gracia la pasamos al tiempo cronos, y la gracia no está en el tiempo cronos. Porque si la gracia fuera del tiempo cronos, ya se hubiera envejecido. Ya simplemente hubiera perdido su poder. Vean ustedes, hace 5 años te convertiste a Cristo, vino el poder del Espíritu Santo de Dios, pero te descuidaste y ya vives más viejo que cualquier viejo sobre la faz de la tierra. No le echas ganas, no te esfuerzas, no hay santificación, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra, no hay avivamiento, no hay fuego dentro de ti. ¿Te das cuenta? Si la gracia entrara dentro del tiempo cronos, ya esa gracia sería más desgracia. Y más desgraciados seríamos nosotros. ¿Por qué? Porque esa gracia hubiera perdido su poder en el tiempo cronos. Así que esa gracia no está en el tiempo cronos, sino la gracia vino y envolvió al tiempo cronos, de tal manera que cuando Cristo viene y encarna sobre la tierra, dijo unas palabras. ¿Saben qué? No se pongan tristes. San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Yo me voy, pero no los voy a dejar. Voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego dice: ¿saben qué? No los voy a dejar huérfanos, porque esto que ustedes están viviendo en este tiempo, ¿qué están viviendo? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué están viviendo? Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. Vayan y díganle a Juan que el reino se ha inaugurado. Y cuando saben que Jesús tiene que morir y va a partir, porque él hablaba de su muerte, simplemente aquellos se ponen tristes, y les dice el Señor: no se entristezcan. ¿Cómo? Si te vas a morir, no se preocupen. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Rogaré al Padre, y Él enviará un Consolador que estará con vosotros. No se estaba inaugurando una nueva época en el Espíritu Santo. Lo que estaba sucediendo es la continuidad de lo que Jesús dejaba en parte, porque Él se tenía que ir. Así que no comenzó la nueva era del Espíritu. Lo que comenzó realmente como movimiento, lo comenzó Cristo, y no ha parado. Por eso en 2000 años miles de personas se están salvando.
Por eso miles de predicadores andan por el mundo anunciando el evangelio. Por eso cientos y cientos de personas están dispuestos a dar su vida por causa del reino. ¿Por qué? Porque esto no ha parado. Se inauguró hace 2000 años. Y hace 2000 años que se inauguró el reino y hay una continuidad en este reino. Y esa gracia ha envuelto al tiempo Cronos. Así que no importa, dice la Biblia que Jesucristo hablando y se levantó de entre los muertos. ¿Y qué es lo que Pablo trae y revela? Que hemos vencido al pecado y hemos vencido a la muerte. ¿Cómo se vence al pecado y cómo se vence a la muerte? Solamente eso se vence en tiempo futuro. En tiempo presente lo estamos viviendo y cada día nosotros que terminamos el día decimos gracias Señor porque fuimos más que vencedores en todo este día. Eso entra no dentro del tiempo Cronos, entra dentro del tiempo Kairos de nuestro Dios. Así que nosotros el tiempo Kairos viene y nos envuelve como un manto, como una cobija. Por eso ahora nosotros los cristianos caminamos sin temor y somos desafiados a muchas cosas. Somos desafiados a dejar el pecado, somos desafiados a dejar costumbres y hábitos que no edifican, somos desafiados a amar a nuestro prójimo, a perdonar al que nos ofende. Todo el tiempo somos desafiados, porque en el Cronos tú no puedes hacer esto. En el Cronos todo es dolor y aflicción de espíritu, dijo Salomón. En el Cronos todo es vanidad de vanidades, todo es un vacío. Ahorita algo te llena y al rato te sientes vacío. Ahorita te compras una cosa y te sientes feliz y al tercer día ya lo ves viejo. O sea, todo en el tiempo Cronos se cansa, se fatiga, se duele, se envejece. Hay llanto, dolor, tristeza, muerte en el tiempo Cronos. Por eso tuvo que venir en tiempo aceptable. En el tiempo cumplido, venido el cumplimiento del tiempo, vino Cristo y envuelve con su Kairos al tiempo Cronos. Y no todos pueden entrar a ese tiempo Kairos. Y entonces, ¿qué llega a ocurrir? Simplemente hay mucho tiempo Kairos, ¿sí? Y ahí está el tiempo Cronos. ¿Saben qué pasa con muchos? Que muchos viven el tiempo Cronos fuera del tiempo. Y entonces todo el tiempo se la viven lamentándose, quejándose, murmurando, llorando, sufriendo. ¿Por qué? Porque ellos viven en el tiempo Cronos. Y Salomón ya lo advirtió. Y todo esto es aflicción y dolor de espíritu. No leemos Eclesiastés. No queremos entender que el tiempo Cronos todo es aflicción, vanidad, dolor de espíritu. Y entonces vienes a la iglesia y solo sabes que el culto dura 1 hora, 1 hora y media, 2 horas y nunca entras a un tiempo Kairos. ¿Saben que mucha gente viene y solamente aburridamente escucha al predicador? Sin expectativas, sin hambre, sin sed, sin aceptar un desafío. Hoy muchos un desafío lo toman como soborno, como robo, como abuso, como manipulación, como me están controlando. Es terrible. Hoy en día el tiempo Kairos para muchos, que el tiempo Kairos es un desafío de Dios dado específicamente a una persona, a una comunidad, a un pueblo, a una nación. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos no entran al tiempo Kairos porque no les gustan los desafíos, les gusta la comodidad, les gusta la pereza, les gusta la indiferencia, les gusta la apatía. Ya se acostumbraron al dolor, al sufrimiento, a la mediocridad, a la pobreza, a la enfermedad. Ya se acostumbraron a los pleitos, a las discusiones. Ya se acostumbraron simplemente a todo lo que el mundo les ofrece. Lo que hizo Satanás, él vino a la tentación de Jesús y no vino en la dimensión del Cronos. Cuando dice la Biblia que entonces el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo introdujo al desierto, y en un tiempo Kairos es una dimensión diferente, viene y tienta a Jesús. Y cuando tienta a Jesús, le ofrece el tiempo Cronos y le ofrece la silla del Cronos
y le ofrece los tronos y los reinos y el poder del Cronos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo el Cronos. ¿Sí? ¿Y qué hace Jesús? Jesús reprende al diablo, le dice que se largue desde la dimensión del Kairos. Porque él sabía que él venía para inaugurar el reino que estaba estableciéndose en la persona de Jesucristo y que no iba a parar. Muchos piensan, dividen los tiempos y el alfa y el omega en Cronos. Y entonces Cronos es el alfa, hay un principio y va a haber un final. Escúchenme bien, Dios no piensa así. Dios lo que hace es envolver el Kairos, ¿sí?, al tiempo Cronos. Por eso nosotros cuando caminamos en el Kairos de Dios, de repente, dice la Escritura en Hechos 2, ahí no dice el tiempo que vino el Espíritu, no habla de Cronos, está diciendo, y de repente vino un viento recio que hinchó toda la casa y un gran estruendo. Y fueron llenos del Espíritu Santo todos los que estaban en ese lugar y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba ¿qué? Hablasen. ¿Qué ocurrió? Que los discípulos, estando en un tiempo Cronos, esperando en obediencia a Dios, el desafío de Jesús fue: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ese fue el desafío para los discípulos. ¿Y ellos qué hicieron? Se quedaron en el lugar donde Dios les había dicho: quédense hasta que seáis investidos. Después de ahí, el mismo Espíritu los va a mover a donde sea. ¿Se dan cuenta? Desafío. Cuando Cristo Jesús viene, ve a un endemoniado en Gadara y lo libera. Y cuando lo libera, entra en ese tiempo Kairos. Este ser estaba caminando en un tiempo Kairos, en una dimensión demoníaca, porque recuerden que los tiempos Kairos no solamente son tiempos de la visitación de Dios que irrumpe en la historia, que irrumpe o entra a la tierra, o llega a la vida de alguien para desafiarlo. También los demonios vienen y hacen lo mismo y toman control de la vida de las personas. Y en ese tiempo Kairos, cuando Jesús llega, hay una guerra en el tiempo Kairos. Porque vean, aún todavía Jesús no llegaba y no desembarcaba y ya el endemoniado con los demonios ya lo estaban esperando en la orilla. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? ¿Por qué? Porque la guerra era espiritual. Se desata una tormenta en medio de la mar y Jesús la reprende. ¿Quién reprende tormentas? Nadie. Reprendes demonios. Yo en la Biblia no encuentro que tenga que reprender tormentas, sino demonios. Debemos entender eso. Porque Jesús estaba reprendiendo prácticamente lo que estaba levantando la tormenta para que no llegaran al otro lado y eran demonios. Y entonces el Señor nos llama a reprender toda esa fuerza que se levanta en contra de la visitación. Y luego habla del hombre fuerte. ¿Qué hace Jesús? Él viene en un tiempo, está en el Cronos, hay un hombre fuerte, pero él viene en otro tiempo. Él siempre lo dijo que él no era ni de este tiempo, ni de este reino, ni de esta tierra. Él viene de otro tiempo. En el otro lado los tiempos allá no son como aquí. Allá tú humanamente pierdes la noción del tiempo. Pero allá dice Pedro que 1000 años de nosotros es como un día allá en el otro lado. ¿Se dan cuenta? Y cuando hicimos la conversión nos dimos cuenta que el hombre vive 1 hora 55 minutos en la hora de Dios, en el calendario de Dios. Nosotros vivimos 80 años en el Cronos, pero en el calendario de Dios solo vivimos 1 hora con 55 minutos. ¿Lo notan? Sí. Por eso es que cuando tú vas al otro lado, tú pierdes la noción del tiempo de antemano. Todo se vuelve minutos o se vuelve segundos, sí, pero nunca se vuelven días. Es increíble estar de aquel lado y que para mí 14 días se me hicieron 4 horas. Sí, para mí eran 4 horas 40 minutos del tiempo Cronos, pero no fueron 4 horas 40 minutos, fueron 14 días del tiempo Cronos. Pero allá a mí se me hicieron 4 horas 40 minutos. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué ahí en ese lugar de oscuridad se me hicieron 4 horas 40 minutos? Para que te des cuenta, porque fue la única vez que yo tuve noción del tiempo. Y siempre le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué me permitiste 4 horas 40 minutos
Sí, para que notes que la eternidad sin mí es terrible. Por eso Dios me permitió contar en un reloj 4 horas 40 minutos en la oscuridad. Y si 4 horas 40 minutos se me hicieron eternos, imagínense ya nunca más volver a ver la luz. Sí, la eternidad es terrible sin Dios. Entonces, escúchenme bien, perdón que los tenga como ejemplo. Lo que hace el tiempo Kairos es venir y envolver el tiempo Cronos. Y todos nosotros somos llamados a entrar a ese tiempo Kairos. Por eso el Señor decía, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Dónde nos va a hacer descansar? Vengan y coman de este pan y beban de esta agua y tomen este vino. Y tú dices, ¿cómo? ¿Y cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo entro a esa dimensión? ¿Cómo es que yo puedo comer ese pan y ese vino? Vengo y me como simbólicamente un pedazo de pan, me tomo un poco de vino y entonces ya estoy en comunión. Es que debes de entender que hay un tiempo diferente. Mientras yo estoy en el Cronos, cuando participo obedeciendo la palabra de Dios, entro a un tiempo diferente del Cronos, que es al Kairos. Por eso dice que cuando participas del pan y del vino en la cena del Señor, tú puedes recibir nuevas fuerzas. Dice la Biblia, por eso hay muchos debilitados, muchos enfermos y muchos ya murieron. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú participas de la cena del Señor incorrectamente, puedes entrar en una atmósfera de debilidad, de enfermedad y hasta de muerte. Pero cuando tú entras al Kairos de Dios, en el tiempo de Dios, y participas del pan y del vino, tú puedes recibir fuerza, puedes recibir salud y puedes recibir abundancia de vida. ¿Se dan cuenta? Y esto es una realidad. Cuando entras en el tiempo, lo que es el Kairos de nuestro Dios. Entonces lo que hace el Kairos es envolver con su gracia al Cronos. ¿Y quién es el Cronos? Nosotros. Porque todo está basado en nosotros, porque nosotros somos el presente. Así, pero Dios ya tiene escrita la historia, ya tiene escrita el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas. Por eso cuando de repente tú vienes y lloras, algo pasa contigo. De repente empiezas a llorar. De repente sentiste que un fuego te entró en tu cuerpo. De repente sentiste fortaleza y vigor. De repente se desapareció tu enfermedad. De repente, ¿qué fue lo que ocurrió? Te saliste del Cronos y entraste ¿a dónde? Entraste al Kairos de Dios. Ahora escúchenme bien, ¿tengo que esperar a que el Kairos madure? No, Jesús lo inauguró en Marcos capítulo 1 versículo 15, dice que llegado el cumplimiento del tiempo, el tiempo había madurado, 4,000 años de historia, 4,000 años de sombras, 4,000 años donde el Señor había prometido que visitaría la tierra, que estaría con nosotros, y Él dijo, porque donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. No dijo que lo visitaría, dijo que estaría. ¿Qué quiere decir? Que el Señor vino para quedarse. No se fue, el Señor se quedó. Cuando Jesús dice yo me voy, cuando Jesús dijo yo me voy, sí, pero no los dejaré huérfanos, está hablando de paternidad. Entonces quiere decir yo me voy, pero el Padre no se va. Siéntese tantito. Escúchame bien, cuando el Señor está diciendo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, ¿qué está diciendo? Se va el Hijo, pero el Padre se queda con ustedes. Por eso, cuando los ángeles cantaron, cuando cantaron, dijo, vino a nacer un rey. Sí, pero está hablando, pero los ángeles decían, Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, Dios no estaba con nosotros, pero ¿qué creen? Ya vino un puente, se llama Jesús, el que viene a inaugurar el reino, el que viene a inaugurar un nuevo tiempo. He aquí un nuevo tiempo, he aquí el tiempo aceptable, dijo Corintios. Este es el día aceptable, este es el día que hizo Dios. Y Pablo estaba hablando 25, 30 años después de que Cristo había venido. Yo estoy hablando 2000 años, sé que el día aceptable, el tiempo aceptable es hoy. ¿Para qué? Para que tú estés cómodamente en tu banca sin que nada ocurra. No, algo está ocurriendo en tu vida, pero también a la vez en este tiempo Kairos, el Señor está desafiándote. Más santidad, más pureza, más limpieza, más obediencia, más sujeción, más ir hacia adelante, más tienes que tener una vida más correcta delante de Dios. El pleroma, el Kairos de Dios, ¿sí?
que nos lleva al pleroma, que tiene que ver ya con la culminación de todas las cosas, que vendría a ser la omega. Sí, debemos entender nosotras que entre el cronos y el pleroma de Dios está el kairos, y en el kairos son Dios en medio de su pueblo. Dios en medio de nosotros. Vuelvo a repetir, Cristo se fue, pero dijo: no los dejaré huérfanos, rogaré al Padre y enviará otro Paracleto. Si hablamos de ello, es Dios con nosotros, Emmanuel. Allí hay una evidencia. Número 2, un Paracleto, alguien con el mismo poder, con la misma autoridad, con la misma dimensión, con la misma majestuosidad, con lo mismo que yo cargo y que carga el Padre, viene a quedarse con vosotros. Una tercera cosa: no los dejaré huérfanos. Se va el Hijo, pero viene el Padre. Entiéndalo, se va el Hijo, pero viene el Padre. Y el Padre está en medio de nosotros. El Padre, ya dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. El Padre ya aceptó. Cuando Cristo Jesús resucita y le dice a la mujer: no me toques, porque no he subido al Padre, es porque sacerdotalmente se tenía que presentar ante el Padre para que la ofrenda fuera aprobada. Y en la noche, cuando se aparece a los discípulos, ya les dice a los discípulos: tóquenme aquí, tóquenme acá. ¿Por qué? Porque ya había subido al Padre, ya había sido aceptado como la ofrenda aprobada por el Padre, y ahora ya teníamos el acceso a Él para tocarlo. Esto ocurrió con los discípulos. Pero entiendan, Jesucristo es verdad que está en el trono de Dios, está a la diestra del Padre, y la función de Jesucristo es la de un sacerdote. Es el sumo sacerdote que está en espera de que el Padre dé la orden para cumplir. Él es el sacerdote intercesor por nosotros, para después hacerlo rey sobre la faz de la tierra. Pero nosotros, como iglesia de Dios, sabemos que no estamos solos. El Padre está con nosotros. Pero esto no tiene que ser algo religioso solamente, no tiene que ser algo que se menciona desde un púlpito, no tiene que ser algo que ni siquiera el pueblo cree, sino el pueblo tiene que creer. Si tú tienes un techo, el Padre está con nosotros. Tienes una cama donde duerme, el Padre está con nosotros. Tienes una familia, el Padre está con nosotros. Tienes alimento sobre tu mesa, el Padre está sobre nosotros, porque le está escrito que Dios hace salir su sol sobre la tierra para dar nuestro alimento a tiempo. Un pan sobre mi mesa habla de que mi Padre está conmigo. Un pan en mi refrigerador, una leche en mi refrigerador, me dice que el Padre está conmigo. Que no me hayan matado me dice que el Padre está conmigo. El único que da vida es el Padre. Estar vivo es sinónimo de que no cabe duda que Dios está conmigo. Estar en familia, dice la Biblia, que el Padre nos hace habitar en familia. Tener una familia a mí me dice que el Padre está conmigo. Sentirme una persona que no se siente sola me dice que estoy en familia. Y si estoy en familia es porque el Padre está conmigo. ¿Esto dónde entra? Esto es lo que vino a envolver el tiempo Kairos. De verdad nos hemos perdido tanto tiempo y estamos nosotros metidos diciendo: Señor, a ver en qué tiempo me visitas. Eso era en el antiguo pacto. Sí. Ahora, otro pasaje, dice la Biblia: porque no entendieron el día de su visitación. Esta visitación, el tiempo de su visitación es Kairos. El problema de muchos es que, ¿sabes qué? Tú estás esperando siempre que viene: Señor, visítame. Oye, espérate, ¿cuándo te convertiste a Cristo? Algunos dicen hace 5 años, otros dicen hace 10 años. Yo tengo 1 año.
sabes que ese día fue el día de tu visitación. Y tú estás esperando que te visite el Padre. No estás en el Antiguo Testamento, estás en el Nuevo Testamento. Y Cristo, cuando vino a inaugurar un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo para nosotros no es Kairos. ¿Cómo vences la muerte? ¿Tú cómo sabes que si te mueres te vas a ir al cielo? Por Kairos, no por Cronos. A ver, vuelvo a repetir. ¿Ustedes están conscientes de que si se mueren se van a ir al cielo? Sí. ¿Eso por qué lo sabes? Precisamente por tiempo Kairos. Porque en el tiempo Kairos es alfa y es omega. ¿Y en qué estás fundamentado tú? En dos cosas, nótenlo. Si tú crees que si ahorita tú te mueres, te vas al cielo, está fundamentado en dos cosas. Número uno, la primera es por lo que ocurrió hace 2000 años. Y la segunda es por la promesa de Cristo, que Él vendrá por vivos, ¿sí? Entonces se junta el Kairos. ¿Qué junta el Kairos? El Cronos no, el Cronos separa. Por eso el Cronos es segundos, minutos, horas, días, meses, años, porque separa. Y se convierte en siglos y en milenios. Separa. ¿Me entienden? Pero Kairos no es así. Kairos lo que hace es juntar lo que comenzó en el principio con el final. Así que Kairos, ¿a dónde te lleva? Kairos te lleva a que ahorita tú estás bien seguro en que si hoy te mueres, tú te vas con Cristo. ¿Por qué? Porque estás hablando del principio y estás hablando del final. Así que tú ya no estás hablando de Cronos, te estás hablando de Kairos, alfa y omega. Cada vez que tú dices que si tú te mueres hoy te vas con Cristo, no utilizas tiempo Cronos, utilizas tiempo Kairos. Es decir, que tienes la seguridad de la promesa de Dios. ¿Y en qué se fundamenta esa promesa? Pastor Omar, ¿en qué se fundamenta esa promesa? De que si hoy yo me muero, me voy con Cristo. ¿En qué se fundamenta? Adir, ¿en qué se fundamenta esa promesa? ¿En qué? ¿En qué? Yaulín, ¿en qué se fundamenta esa promesa? En que si hoy me muero, yo me voy con Cristo. ¿En qué se fundamenta? Es muy sencillo. ¿En qué? ¿Alguien sabe? Muy sencillo. ¿Tú por qué crees que si hoy te mueres te vas con Cristo? Porque hace 2000 años Cristo murió por ti. Eso no es ahorita. Cristo no murió hoy. Cristo murió hace 2000 años. Del tiempo Cronos hace 2000 años. Pero en el tiempo Kairos tiene validez. En el tiempo Cronos se murió hace 2000 años. ¿Qué puede hacer a alguien que murió hace 2000 años por ti? Nada, pero si lo cambio al tiempo Cronos, marca la diferencia. El que murió hace 2000 años sigue vivo 2000 años después y seguirá vivo por la eternidad, tiempo Kairos. ¿Lo notan? Por eso se junta el alfa y el omega. Y cuando alfa y omega no son dos tiempos diferentes, es el mismo tiempo, es el principio y el final de todas las cosas. Porque cuando Dios llama a alguien, siempre lo llama para hacer algo en el presente, pero nunca te dice cómo va a terminar tu futuro. Él es el alfa y el omega, o sea, nunca te dice va a terminar de esta manera. Sí, siempre te dice, te llama, pero no sabes cómo va a terminar el asunto. Hasta que ya estás dentro del presente. Porque a Pablo, sí, fíjense, Dios lo llama y solo le revela a alguien el Kairos de Dios. El Kairos de Dios solo se lo revela ¿a quién? Se lo revela ¿a quién? ¿A quién? No, acuérdense de otra personita que tenía un nombre que también tiene que ver con alguien que robó dinero de una ofrenda que no cumplió. Pablo se convierte, está en la calle de la derecha y después ¿a quién fue enviado? Ananías. Y Ananías cuando es enviado, ¿sí? A él se le revela. Oye, ¿es el mismo Pablo del que estamos hablando tú y yo, Señor? Sí, pero quiero que vayas, ¿sí? Y le da un Kairos. ¿Y qué le dice? Ajá, ¿y qué más le dice? ¿Qué le dice a Ananías? Porque este hombre habrá de padecer grandemente por causa de mi reino.
¿Se dan cuenta? ¿Qué está pasando ahí? Un kairos. ¿Qué le está diciendo Ananías? Le está diciendo realmente lo que Pablo habría de vivir o de padecer en el futuro. Y esa palabra, efectivamente, él entró en el kairos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro ahorita, pero su futuro ya estaba, su final ya estaba determinado por Dios. Debes de entender que él, siendo predicador de los gentiles, a mí Pablo me muestra que si yo soy un predicador como gentil, entonces yo no sé cuándo me voy a morir, pero lo que sí sé es lo mismo que Pablo sabía. Yo no sé cuándo voy a morir, pero lo que sí sé es que ya hay un final determinado para mí, y ese final no será de dolor, de sufrimiento, sino será de vida eterna. Por eso Pablo sí intuía dentro de su espíritu en el tiempo kairos, él decía: realmente para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, me gozo en las tribulaciones, el eterno peso de su gloria. Ahorita la tribulación es momentánea, pero cuando venga no se compara con la gloria venidera. O sea, Pablo mencionaba todo eso porque Pablo dejó de vivir en el cronos para entrar al kairos de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que nunca marcamos la diferencia en cronos y kairos. ¿Sabe cómo vive la iglesia? Siempre en cronos. Murmura, critica. ¿Qué le pasó a Israel en el desierto? Nunca salió del cronos. Siempre se quedó en el cronos. ¿Por qué Israel se quedó en el cronos? Todo el tiempo se la vivía quejando. ¿Ustedes creen que la nube, que es la gloria de Dios, ustedes creen que la columna de fuego, que es la gloria y la presencia de Dios, no los rodeaba? ¿Por qué rodeaba la columna de fuego y por qué rodeaba, la nube al pueblo de Israel? Porque estaban en el kairos de Dios, pero nunca quisieron entrar a ese kairos. Solo 2 entraron al kairos. Se vieron en la tierra prometida, se vieron recibiendo las promesas del Padre y se vieron ya tomando la tierra que traería bendición a él y a sus generaciones, que fue Josué y Caleb. Solo ellos 2 son los que pudieron ver más allá. En la fe tú tienes que aprender a ver más allá. Eso es entrar en el kairos de Dios. Cuando tú vives en el cronos, no se puede. ¿Ya para qué? Mejor no tiene caso. ¿Sí? ¿Cuántas veces que nos subimos a esta plataforma no hemos llegado a decir: ya para qué? No tiene caso, no tiene sentido. ¿Para qué esforzarse? Si no esto, no lo otro. ¿Por qué actuamos de esa manera? Porque no hemos salido del cronos. Porque cronos es dolor, es sufrimiento, es lamento, es queja, es murmuración, es siempre estar en desacuerdo, es siempre estar dudando, siempre estar temiendo, siempre no se puede y no se puede. ¿Por qué? Porque ahí se saca lo peor del hombre en el cronos. El cronos saca lo peor del hombre, pero el kairos saca lo mejor del hombre. Mientras cronos, que el diablo utiliza, porque ahí es donde está la muerte. ¿Dónde está la muerte? En el cronos. ¿Dónde está el llanto? En el cronos. ¿Dónde está la enfermedad? En el cronos. ¿Dónde está la pobreza? En el cronos. ¿Dónde está el sufrimiento? En el cronos. Todo está en el cronos. Pero cuando tú llegas al tiempo de Dios, que es el kairos, es decir, yo creo que Dios me visitó. ¿Y por qué creo? Porque hay evidencia, porque hay testimonio. Me siento cambiado, me siento transformado, me siento fuerte, me siento envalentonado, siento que sí puedo, siento que ahora soy diferente, o sea, son cosas que no tienen que ver con las emociones. Utilizo esta palabra, que es la más cercana a poder entender más claramente las cosas, de decir, por todo lo que yo experimento dentro de mí. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo tú has querido correr de la iglesia? ¿Cuántos años has querido dejar tu lugar? ¿Y sabes qué? Tú no te has dado cuenta que si no lo has hecho es porque vives en el tiempo kairos. Y en el tiempo kairos, Dios hace todo por ti. Tú no puedes, pero no puedes dejar. Tú no puedes, pero no puedes dejar de orar. Tú no puedes, pero no dejas de ayunar.
Tú no puedes, pero no dejas de ofrendar. Tú no puedes, pero no te dejas de discipular. Tú no puedes, pero no te dejas de congregar. Aunque quieres muchas veces en el tiempo cronos hacerlo, pero hay algo que no te lo permite. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta caminas en un tiempo diferente que no es el cronos. Porque si fuera el cronos ya te hubieras dado a la pena y a la muerte como muchos lo hicieron. Pero hay algo que te impide que hagas eso. ¿Y qué es eso? Que entraste en un tiempo cronos, en un vallado, en un tiempo kairos, que es el que te protege y no te permite ir a donde no debes de ir. Israel, ¿por qué no entró esa generación? Porque nunca quiso entrar en el tiempo cronos. ¿Cuál es la verdadera realidad del hombre que vuelve a Dios? Entrar y permanecer por siempre en su presencia. Y entonces, si en el tiempo cronos estás practicando para entrar en la presencia de Dios, sí, y aquí experimentes el kairos de Dios y no te esfuerzas vienes a la iglesia o te congregas en el templo y no te esfuerzas por adorar, no te esfuerzas por la palabra, no te esfuerzas por levantar tus manos, no te esfuerzas por doblar tus rodillas, no te esfuerzas por pegarle un grito al Señor, ayúdame, no te esfuerzas, entonces tú no quieres entrar al tiempo kairos. Mira, Señor, el que está a mi lado cómo llora y yo ni siento nada. Pues ¿cómo lo vas a sentir si ni te esfuerzas? No te esfuerzas. No pagas el precio. Señor te desafía. Hey, vénganse a la oración de los lunes. No te esfuerzas. Hey, vénganse al discipulado de los viernes con los jóvenes. No te esfuerzas. Hoy vente al servicio los domingos. No te esfuerzas. Oye, asiste a casa de paz. No te esfuerzas. Oye, es una semana de ayuno. No te esfuerzas. Oye, trae tus ofrendas y tus pactos y tus diezmos al altar. No te esfuerzas. Nada quieres de desafío. Hey. Ay, mejor dice, ay, otra vez el pastor lo mismo. Y todavía dices, no entiendo por qué yo no puedo sentir como el otro siente. Y luego hay gente que se llama así, oye pastor, ¿y usted cómo le hace para aguantar tanto y mantenerse en el Señor? Entonces pregúntense, entender te hace obedecer y obedecer te hace entrar. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque no obedecieron. ¿Hey? Entonces tienen que aprender a notar la diferencia, por favor, cada uno de ustedes. ¿En qué tiempo vives? ¿Cuál es tu tiempo preferido? El cronos, pastor. Muchos no se quieren salir del cronos. Ya deja de quejarte. Eso no quiere decir que no te duele. Pastor, usted no me entiende, usted no sabe cuánto me duele. Uy, si alguien entiende de dolor soy yo. Pues no vengas con cuentos, decir, no me entienden. Ah, pastor, usted que sabe de pobreza, usted no tiene necesidad. Uy, mijito. ¿Cuántas cosas tuvimos que padecer en su tiempo? ¿Saben? Recuerdo una anécdota donde yo tenía que pedirle a mis compañeros que me regalaran un poquito de jabón para lavar mi ropa. Y a algunos les pedía yo jabón y champú para bañarme porque durante 8 meses yo no tenía ni para jabón sirviendo a Dios. Sé lo que es la pobreza. Sé lo que es no tener. Cuando Israel entró por la pobreza, en lugar de decir, Señor, te tengo a ti, y si te tengo a ti, pues tengo todo asegurado, no, empezó la queja y la murmuración. Moisés, tenemos sed. Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Moisés, allá siquiera había pescado. Moisés. El problema es ese, que no nos queremos salir del tiempo cronos. Por eso es tan importante aprender del tiempo kairos, para saber que se inauguró hace 2000 años y tiene continuidad, no se interrumpió, ni tampoco vino la era del Espíritu Santo. Es el mismo Dios obrando desde Cristo hasta nuestros días. El mismo poder, simplemente el Padre tomó el control de las cosas sobre la faz de la tierra y Él dice, el Señor lo reveló, no los dejaré huérfanos. Y para hablar de orfandad, entonces estamos hablando que no hay paternidad. Pero si dijo que no nos dejaría huérfanos, es que nos dejaría con un padre. ¿Quién es tu padre? La pregunta es, ¿quién es tu padre? Ese es el problema. ¿No es cierto que muchos de ustedes en familia sufren por el padre que tienen?
El asunto es que la identidad de un padre, cuando está bien determinada y el padre sabe quién es, los hijos no sufren nada porque el padre sabe quién es. Así que nosotros sabemos que nuestro Padre es Dios, así que no tendríamos que estar sufriendo de nada. Él sabe, porque está escrito en Mateo 6, Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero el problema es que parece que a ti se te olvida que el Padre sabe de que tú tienes necesidad. ¿Acaso el Padre no sabe que tú eres un fumador empedernido, que no has podido dejar el cigarro? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe que te echas chuchelas y todavía te emborrachas? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe cuando fornicas, cuando adulteras, cuando mientes, cuando maldices, cuando golpeas, cuando robas, cuando defraudas? Dios sabe todo eso. Sí, lo malo es que tú vives como si el Padre no supiera todo eso. Y lo más tremendo es que falsamente llegamos a, oh Dios, ayúdame, tú sabes que yo trato de cambiar. Y el Padre dice, no, ya te conozco hasta dentro del corazón. Y tú no tratas de cambiar, porque si tú trataras de cambiar, ¿desde cuándo ya lo hubieras hecho si me dejaras a mí actuar? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué necesita la mayoría de la gente? Entrar en el kairos de Dios. En el kairos de Dios no hay queja. En el kairos de Dios, Pablo decía, me gozo en las tribulaciones. Hey. Pablo dijo, en el kairos de Dios yo me gozo en las... No me quejo, no murmuro. Ahora, ¿en qué tiempo estás cuando te viene tribulación? Hey. Cuando pierdes algo, un negocio, dinero, la novia, el novio. Y muchos saben que, no, es que, ¿por qué no vas a Cristo? No, es que ahí te dicen que tienes que dejar todo. Por eso mucha gente no se convierte a Cristo, porque lo primero que ellos aprenden allá afuera por parte del diablo, que es su maestro y que es su padre, por eso que el Señor lo dijo, ustedes, vuestro padre se llama Satanás. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras que Abraham hizo ustedes hicieran. Y entonces, ¿saben cuál es el problema? Que nosotros allá afuera, alguien nos inventó y nos dijo, no, no te conviertas a Cristo, porque mira, ahí te van a prohibir todo. ¿Te van a prohibir todo? ¿Qué te hemos prohibido aquí? Nada. ¿Quieres seguir de borracho? Siga de borracho. ¿Quieres seguir de marihuano? Siga de marihuano. ¿Quiere seguir usted de fornicario? Siga de fornicario. Yo no te voy a prohibir nada. Porque si yo te prohíbo las cosas, solamente voy a hacerte codiciar aquello que es pecado. No, yo te enseño y te digo, ¿qué tal si mejor dejas aquello que te hace daño, que te destruye, que te hace pedazos la vida? Eso es diferente. Así que no prohibimos nada, enseñamos a bien vivir. ¿Están aquí? Estemos de pie. ¿Cuántos van a seguir viviendo en el Cronos? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Saben que cuando le pregunté a la Biblia este pasaje de estamos en este mundo, pero no somos de este mundo? Y dije, ay, ¿cómo puede ser esto? En otras palabras, yo puedo vivir en la presencia de Dios estando en este mundo. Vivir en esa dimensión del Señor estando en este mundo. Y no importando lo que haya en este mundo. Por eso Pablo aprendió tanto que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice qué ganancia? ¿No es cierto que cuando alguien muere de nuestros familiares lo vemos como pérdida? Y Pablo la muerte la veía como ganancia. ¿Cómo? ¿Sabe? A lo mejor llegaban y, oye, Pablo, ¿qué crees? Mataron al discípulo tal. Y dijo, wow, este ya ganó. Es lo que Pablo decía. Este ya ganó. Ah, pero si a ti te preguntan, oye, es que se murió fulano de tal, tu familia. Ay, qué pérdida tan irreparable. Ay, qué... Y todo lo ven como pérdida. Cuando Pablo todo lo veía como ganancia, porque vivía en tiempos diferentes. Estaba en este mundo, pero no era de este, ni se comportaba como este, ni creía como este mundo está creyendo. Así que la fe te lleva a un desafío mayor. Tienes que ver como Cristo veía las cosas. Y tienes que pensar con la mente de Cristo. Así tienes que ir de ahora en adelante. Como hijo de Dios. Pastor, ¿eso quiere decir que ya no me va a doler? No, te va a seguir doliendo. Pero estás en la atmósfera del Señor. Estás en el consuelo del Señor.
estás bajo el abrigo del Señor. Pastor, ¿y si no me sano? El morir es ganancia. ¿Quién dijo que es pérdida? Pastor, si esta enfermedad me mata, pues bienaventurados los que de aquí adelante mueren en el Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es bienaventurado? ¿El que se muere o el que queda vivo? ¿Quién es bienaventurado? Pues el que se muere. ¿Cómo? A ver, Señor, ¿cómo es que le dices tú al que se muere bienaventurado? A ver, tú que te vas a morir, doblemente feliz y dichoso serás. Puede ser una locura, pero es una verdad. No le dijo al que queda vivo, porque al que queda vivo se vuelve una mariquita. Llora y llora y nadie lo para. Pero al que se va a morir o el que muere le dice, bienaventurado los que de aquí en adelante mueren en él, Señor. Pero llegar a este nivel es lo que no queremos hacer. ¿Saben qué nos gusta más? Sí, quéjenos y quéjenos y quéjenos y quéjenos y pura queja y queja. Y no crean que eso nada más le pasa al congregante o al que se acaba de convertir. También le pasa a muchos líderes, mentores, pastores que se la viven quejando. ¿Cómo se queja un esposo de la esposa? ¿Cómo sería? Piensen. ¿Cómo se queja una esposa del esposo? ¿Cómo se queja un hijo del padre? ¿Y cómo se queja un padre del hijo? Ahora, ¿cómo se quejaría un pastor de la oveja? ¿Saben cómo se quejan los pastores? Esta oveja rebelde no quiere obedecer, no se quiere esforzar. Y ese pastor vive miserablemente porque no le pertenece. Cuando tú te empiezas a quejar de que la oveja no quiere caminar, ¿sí? El asunto es, lo que tienes que hacer es checa por qué la oveja no quiere caminar. No te quejes de la oveja que no camina, sino tu deber es, curó a la perniquebrada, la sanó, la curó, la limpió, la cargó. Ya hiciste todo eso y la oveja sigue de floja sin querer caminar, entonces ya es diferente. Pero si tú como líder espiritual te quejas y te quejas de la gente, pero no la curas, entonces no tienes derecho a que la oveja te siga tampoco. Es que mi casa de paz no crece, pues no curas la oveja, ¿cómo quieres? Te la vives quejándote, estos rebeldes, Eso, ¿sabes qué hace cuando tu bocota la abres de esta manera? Perdón que me exprese así. Cuando tú te expresas mal de la oveja, Dios no te la confía. ¿Quién va a querer confiar? Es como si yo, perdón por lo que voy a hacer, ¿me lo permiten? Quiten este chamaco de aquí, pásenlo para allá. Y ahorita llego. Hola bebé, ¿cómo estás? ¿Sabes qué van a hacer ustedes? Saque ese pastor de aquí. ¿No es cierto? ¿Cómo se atreve usted a despreciar a mi hijo? Sí, y ahora lo quiere acariciar. Entonces el Señor dice, yo te pongo mi oveja en tus manos y tú te la vives quejándote de ella. ¿Sabes qué? Te la quito, mijito. Yo no te la voy a confiar. Y entonces tenías 10 y ahora tienes 5. En tu casa de paz tienes 5 porque además te la ves quejando de la gente. ¿Sabe qué hace Dios? Te la retira. Es decir, no, mira, esta oveja no camina porque tú no la cuidas. Está tan flaca la pobre que no le das de comer. ¿Sí? Y todavía te quejas de ella. He aprendido siempre a callar y a decir y a bendecir al pueblo. Y no importa quién falle, quién se equivoque, yo digo, un día va a cambiar. Un día va a ser diferente. ¿Y qué creen? Me ha pasado que muchas de las personas a las que yo digo, un día va a cambiar, no se va. Y ahí está, ahí está, ahí está. Y a veces llegan hasta con un poco de marihuana, un poco borracho, pero ahí están. ¿Por qué? Porque no tengo la costumbre de estarme quejando de la gente. No me gusta. Porque yo sé que el día que me empiece a quejar de la gente, también debo de acostumbrarme a no verlos congregarse. Porque Dios, mi Padre, es celoso de sus ovejas, por muy rebeldes que éstas parezcan. Y esa ovejita es del Señor, no es mía. Por eso hay que dejar de quejarse. ¿Quieres que la gente venga, te siga? Deja de quejarte de la gente y empieza a cuidarla. Es que no viene mi esposo. Además, es que es bien tremendo, pastor. No, mi esposo es bien tremendo. Ándale.
No va a venir. Es que mis hijos son bien tremendos. No van a venir. Síguelos maldiciendo. Sigue juzgando a tus hijos anticipadamente, a tu esposo. Sigue juzgando a las personas mal. Por eso no vas a tener la dicha de que Dios te las confíe. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Hey, todos los que cantan allá arriba, no se quejen de nadie. Si no cantan, no se quejen. Déjenlos. Un día cantarán. Señor, un día que canten como los ángeles, Señor. Ahorita no pueden, no quieren. Vienen cansaditos, vienen enfermos, les duele la muela. ¿Qué sé yo? Pero no me quejo. Hey, dejemos de quejarnos, porque como las ovejas del Señor, si tú te sigues quejando de esa oveja, ya no te la va a confiar. Hey. Y acuérdate que si esa oveja es tu esposa y es hija de Dios, un día el Señor va a decir, te la voy a quitar, porque no te la mereces, porque no la cuidas. Ah, ¿no la quieres? Dámela, yo sí la quiero, dice el Señor. Yo la voy a cuidar, la voy a embellecer, la voy a engordar, sí, la voy a poner bella y hermosa, lo voy a poner guapo y hermoso, si tú no lo quieres. Hey. Me gustó esa última parte que el Señor nos habló. Padre, gracias. Ay, Señor, permítenos entrar en tu tiempo, ese tiempo Kairos, ese tiempo pleno, donde solo tu presencia es lo único importante, Señor. Moisés estaba dispuesto a hacer tantas cosas aquí en la tierra, pero solo pidió una cosa. Mira, si yo voy a hacer esto de liberar un pueblo, que tu presencia vaya conmigo. Si yo voy a tener que trabajar para darle de comer a este pueblo, que tu presencia vaya conmigo. Si yo voy a tener que formar una familia y cuidarlos, pero que tu presencia vaya conmigo. Y lo que necesitamos es presencia más que otra cosa en nuestras vidas. Muchas gracias por este pueblo. Permíteles entrar en el Kairos de Dios. Y a partir de hoy, Señor, que nadie abre su boca sin antes ser sabio y entendido en lo que va a hablar. Siempre que reflexione antes de decir algo, Padre, y que todo lo lleve a la luz de tu palabra para saber que aquello que sienta o que exprese esté alineado a tu verdad, Señor. Síguenos confiando las almas que lucharemos por amarlas y cuidarlas y hacer todo lo que podamos por ellas.